Ion Antonescu, un nombre que divide la historia de Rumania. Para algunos, un patriota que defendió su nación. Para otros, un asesino responsable de miles de muertes. Este video explorará cada ángulo de su vida, en busca de respuestas a una pregunta aún polémica. Bienvenidos a Cicatrices de la Historia. Nació en 1882, en Păulești. Desde muy joven destacó por su disciplina militar y carácter rígido. Su ascenso en el ejército fue meteórico, ganando reputación como un oficial implacable y decidido, rasgos que marcarían toda su vida política. Durante la Primera Guerra Mundial, Antonescu reforzó su nombre como estratega militar. Su severidad le valió tanto respeto como temor entre sus subordinados. Esta fama sería su carta de entrada a los círculos de poder en las décadas siguientes. En 1940, Rumania vivió una crisis tras perder territorios ante Hungría, Bulgaria y la Unión Soviética. El rey Carol II fue forzado a abdicar, y en medio del caos, Ion Antonescu asumió el mando absoluto del país con el título de conductor. Para muchos, Antonescu era la última esperanza de recuperar el orgullo nacional. Pero la realidad lo llevó a tomar una decisión crucial: aliarse con Adolf Hitler y con la Alemania nazi, una unión que marcaría para siempre su legado. Su estrategia era clara: con la ayuda alemana, recuperar los territorios perdidos y defenderse del comunismo soviético. Sin embargo, esta alianza también lo arrastró a políticas raciales y represivas, con consecuencias devastadoras. Dentro del país, instauró un régimen autoritario. Opositores, comunistas e intelectuales fueron arrestados, exiliados o ejecutados. Para unos, un dictador brutal; para otros, un hombre necesario para mantener la unidad nacional. Paralelamente, Antonescu modernizó el ejército y reorganizó la economía. Quiso proyectar la imagen de un líder firme que aseguraba el futuro del país, aunque esa estabilidad se sostenía sobre represión y control férreo. En 1941, tomó la decisión más trascendental: unir a Rumania a la invasión alemana de la Unión Soviética. El objetivo era recuperar Besarabia y Bucovina, pero esa elección arrastró a la nación a una guerra sangrienta. La ocupación de territorios trajo consigo crímenes. En Transnistria, bajo administración rumana, miles de judíos y gitanos fueron deportados. Los testimonios y documentos apuntan a Antonescu como responsable directo de esas órdenes. Para algunos de sus seguidores, esas decisiones eran una obligación geopolítica: cumplir con Hitler o arriesgar la destrucción de Rumania. Pero para sus críticos, eran actos conscientes de genocidio. La represión no solo fue externa. Dentro de Rumania, la censura, los arrestos y las ejecuciones formaron parte de un sistema que consolidó su poder. Patriotismo y dictadura se mezclaban en una misma figura. Mientras el ejército rumano combatía en el frente oriental, la población sufría las consecuencias: racionamiento, represión y miedo constante. La guerra transformó la vida cotidiana en un escenario de incertidumbre. En 1942, la suerte del eje comenzó a cambiar. La derrota en Stalingrado afectó directamente a Rumania, que había enviado cientos de miles de soldados bajo órdenes de Antonescu. La ilusión de victoria se desmoronaba. Con las derrotas llegaron las críticas internas. Algunos veían a Antonescu como un traidor que había vendido el país a Hitler. Otros lo defendían como un líder atrapado entre dos gigantes: Alemania y la Unión Soviética. La polarización en Rumania crecía. En las calles se erigían retratos de Antonescu como héroe nacional, mientras que en secreto, familias enteras lo odiaban como culpable de la miseria y la sangre. En 1944, la guerra estaba prácticamente perdida para el eje. Las tropas soviéticas avanzaban hacia Rumania, y el liderazgo de Antonescu parecía insostenible. El rey Miguel I comenzó a planear un golpe.
El 23 de agosto de 1944, Miguel I ordenó el arresto de Antonescu. Sin resistencia, el conductor cayó en manos de sus propios compatriotas. Era el fin de su régimen y el inicio de un nuevo capítulo para Rumania. Fue entregado a los soviéticos y luego juzgado en Bucarest por crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. El proceso fue rápido, con testimonios, documentos y acusaciones que lo señalaron como culpable. El 1 de junio de 1946, Ion Antonescu fue ejecutado por fusilamiento. Para algunos, justicia. Para otros, un sacrificio político. Su muerte selló un legado que sigue siendo motivo de discusión hasta nuestros días. Tras su ejecución, Rumania pasó a estar bajo influencia soviética. La figura de Antonescu fue rápidamente condenada en los discursos oficiales, presentándolo como traidor y criminal de guerra, sin espacio para matices. Sin embargo, en la memoria de parte de la población, su figura quedó marcada como la de un patriota incomprendido, un hombre que intentó proteger a Rumania en un contexto imposible. Esta división persiste hasta hoy. Décadas después, tras la caída del comunismo, comenzaron a surgir debates públicos sobre su legado. Algunos sectores exigieron rehabilitar su memoria, argumentando que fue un líder que defendió la soberanía nacional. Otros grupos, especialmente comunidades judías y organizaciones de derechos humanos, denunciaron cualquier intento de glorificación como una falta de respeto hacia las víctimas del Holocausto rumano. El tema llegó incluso a los tribunales y parlamentos. Se discutió si debía ser considerado un criminal de guerra sin redención, o si se le debía reconocer parte de su papel como líder nacionalista. La polémica se reflejó en estatuas y monumentos. Algunos fueron erigidos en su honor, mientras que otros fueron retirados por órdenes oficiales, generando protestas a favor y en contra. Para sus defensores, Antonescu fue un mártir, un líder que cometió errores bajo presión de Hitler, pero que siempre buscó el bien de Rumania. Para sus detractores, no hay justificación para los crímenes cometidos bajo su mandato. Los historiadores modernos coinciden en un punto. Antonescu fue una figura compleja, marcada por contradicciones. Su rol en la guerra no puede analizarse sin entender la presión entre Alemania y la Unión Soviética. Documentos desclasificados confirman que conocía las deportaciones y permitió ejecuciones masivas. La evidencia lo coloca como responsable directo de miles de muertes, un hecho difícil de ignorar. Aún así, hay quienes insisten en que sin Antonescu, Rumania habría desaparecido bajo dominio soviético mucho antes. Para ellos, fue un líder que tomó decisiones imposibles en tiempos imposibles. Las voces a favor y en contra se multiplican en redes sociales y debates actuales. Cada generación rumana vuelve a discutir la pregunta esencial: ¿héroe nacional o criminal de guerra? En la educación oficial, Antonescu aparece descrito como criminal de guerra. Pero en el imaginario popular, aún persisten relatos familiares que lo recuerdan como un patriota. La memoria colectiva permanece dividida. Para comprender a Antonescu, hay que mirar el contexto.
Un país pequeño, atrapado entre dos superpotencias, obligado a elegir entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Ambas opciones eran una condena. El dilema de Antonescu refleja el dilema de muchas naciones durante la Segunda Guerra Mundial: cómo sobrevivir entre gigantes sin perder la soberanía. Su respuesta marcó para siempre la historia rumana. Hoy, su legado es estudiado no solo como figura nacional, sino como símbolo de las complejidades de la guerra. La historia rara vez se escribe en blanco y negro, y Antonescu es prueba de ello. Para algunos, rehabilitar su memoria es reivindicar la lucha por la independencia nacional. Para otros, es borrar la memoria de las víctimas que perecieron bajo su mandato. Dos visiones irreconciliables. Más de 75 años después de su muerte, Ion Antonescu sigue generando titulares y debates. Un líder que no se puede entender sin confrontar la contradicción entre patriotismo y crímenes de guerra. ¿Fue un patriota atrapado en decisiones inevitables o un asesino consciente de sus actos? Esa pregunta aún divide a Rumania y a los historiadores del mundo entero. En definitiva, Ion Antonescu es una cicatriz abierta en la historia rumana. Recordarlo es también reflexionar sobre cómo la guerra transforma líderes en símbolos contradictorios. ¿Y tú, después de escuchar su historia, qué piensas? ¿Ion Antonescu fue un patriota que defendió a su pueblo o un asesino que condenó a miles? La respuesta queda en tus manos.